Bueno, nos vamos a meter en el tema del día de ayer, ¿no? Porque nos fuimos de la mañana de aquí sabiendo que Javier Milei acababa de firmar el proyecto de reforma laboral. Salud, querida Male. Ahí va el segundo. Casi. El presidente lo firmó ayer por la mañana cuando llegó rápido. Ahí está, saluda al segundo. Perdón. Corriendo desde Noruega, Oslo, desde donde vino para firmar esto para que ingrese al Congreso. Al Congreso ingresó vía Senado, dato no menor. La propuesta del gobierno es que el proyecto de reforma laboral avance en la Cámara de Senadores. Lo decíamos ayer, con Patricia Bullrich a la cabeza posiblemente de la Comisión de Trabajo, mientras que en la Cámara de Diputados avance la media sanción de la aprobación del presupuesto 2026. Pero hay que ver qué sucede, porque este proyecto de reforma laboral ya indican algunos sectores, principalmente algunos senadores de la oposición, que si uno lee la letra chica, incluye bonificaciones a leyes tributarias y eso específicamente necesita ser tratado primero en la Cámara de Diputados, digamos, por las propias leyes que rigen en el Congreso de la Nación. Debería ingresar por diputados. Así que hay una discusión ahí sobre la legislación que aparece en esta advertencia de que no debería ingresar por Senado. Bueno, ahí Mati Marchi lo ponía, los detalles del proyecto, mayor esclavitud, la reforma de la esclavitud para el siglo XXI, para el año 2026 en adelante, si es que el gobierno consigue la sanción de esta ley. ¿Les parece que nos metamos en algunos detalles? Algunos de ellos era lo que se esperaba a partir de lo que se conoció del informe del Consejo de Mayo, a partir de lo que eran algunos borradores que habían girado, con la particularidad de algo habitual ya en este gobierno, que es que en los borradores, en la prensa, circulan situaciones extremas de vulneración de cierto derecho a partir de una reforma. Entonces luego el papel final quizás no incluye eso tan extravagante, pero luego cuando uno lee toda la letra es igual de maligno y perjudicial para los derechos de los trabajadores. ¿A qué me refiero? Bueno, habían hecho circular que iba a estar la posibilidad de pagar los salarios con especias, viviendas y alimentos, es decir, volver al siglo XIX. Eso no está finalmente en esta reforma laboral que el gobierno envía al Congreso de la Nación, pero eso no significa que esta ley no sea totalmente regresiva en los derechos laborales. Vamos a meternos en algunos detalles. Bueno, reduce el monto de las indemnizaciones, hace una fuerte transferencia de capital del trabajador al empleador. Una fuerte transferencia de ingresos. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hasta ahora las tenía que pagar los empleadores, principalmente hablando de lo que implica el cese de fondo digamos, las indemnizaciones, ¿no? Convertidas ahora en este fondo de cese por despidos, por ejemplo. Bueno, las empresas ya no van a tener que pagar el 3% que venían pagando, por lo cual esa plata va a salir de la caja de los jubilados y de seguridad social que pertenece al ANSES. Es decir, un ejemplo claro de cómo algo que pagaban los empleadores lo van a pasar a pagar las cajas que realizan, obviamente, y que financian los trabajadores. Bueno, como decíamos, crea un fondo por despidos, propone fraccionar las vacaciones de manera dialogada. Vos te vas a poder sentar con tu empleador a decirle, bueno, pero a mí me gustaría irme 15 días. Y él te dice, sí, te vas a ir yo 15, te entiendo, pero te podés irte 3, 3, 3, 3, 3 y 3. O 5, 5 y 5. Pero bueno, es una negociación. Después, ¿quién tiene más poder en la mesa? Digamos que con esta ley al Estado no le importa. Además, algo muy central, principalmente quien lo marca es Luis Campos, investigador de la CTA, tiene que ver con la restricción al derecho a la protesta, porque no solamente genera un daño muy fuerte sobre la ley de contrato del trabajo, sino que además restringe y limita de gran manera
las capacidades de organización y de movilización sindical. Por ejemplo, el descuento de horas por participar de una asamblea. Por ejemplo, la cuota obligatoria que los empleadores deben pagar a los sindicatos. Entonces, no solamente va en contra de conquistas de derechos, de la ley del contrato del trabajo, estamos hablando de una reforma que a grandes rasgos modificaría el 25% de la ley de contrato del trabajo. Es decir, arrasa con múltiples leyes que ya existen, que ya fueron discutidas, que ya fueron adquiridas por y los trabajadores, lo cual también habla de esta regresividad, ¿no? De algo que por constitución, por eso lo vamos a escuchar, pero Jorge Sola, uno de los 3 triunviros de la CGT, ya está advirtiendo de que es una ley inconstitucional primero por algunas cosas particulares que indica, pero además porque es regresiva para las condiciones laborales y materiales de los y las trabajadoras. Tiene una intención de ratificar también cosas que se dan de hecho. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hablamos que hay avances de ciertas políticas que los gobiernos de estos signos políticos, de esta perspectiva, de esta cosmovisión, avanzan de hecho, ¿sí? No hacen una reforma de las leyes para... Bueno, lo que hay en este paquete también de leyes es un poco ratificar situaciones de condiciones que hoy existen, que hoy están funcionando de esta manera, y retrotraernos a 70 años atrás algunas otras. Pero sobre todo ratificar algunos funcionamientos que lamentablemente son los que venimos viendo y sobre todo en el mundo del trabajo tan castigados. Que esto es lo que muchos sectores no quieren entender o buscan invisibilizar, ¿no? No quiere decir que todos los trabajadores contemos con esta lista de derechos que figuran en las leyes. Todos sabemos que vivimos en una situación donde en la Argentina el 60% de la economía se maneja de forma informal, justamente. Pero esto no quiere decir que esas condiciones sean las que tienen que ser las que aparezcan en las leyes, ¿no? En todo caso, tenemos que aspirar a poder modificar el sistema laboral o las condiciones actuales de trabajo para que revistan de la mayor cantidad de derechos posibles, no de que aquellos trabajadores que tienen derechos actualmente se les quite porque total, si un sector no tenemos, nadie tiene que tener. Verdaderamente muy, muy regresiva este proyecto de reforma laboral. Estamos hablando, según Luis Campos, digo esto, de aproximadamente entre 2.000 y 2.500 millones de dólares al año que los trabajadores les transferirían a los empleadores por justamente vía estos fondos que el Estado recaudaba de parte de los empleadores y pasan a ser pagos por los empleados, o en aquellos casos en los que el Estado, por ejemplo, va a dejar de recaudar cierto dinero con tal de no cobrárselo a las patronales. Bueno, Luis Campos obviamente advierte que este número en fin no lo vamos a conocer a partir de lo que diga la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero a grandes rasgos estamos hablando de cifras millonarias que se transferirían, ¿no?, en estos recursos del trabajo al capital. Y además de todo esto, quien dio respuesta fue la CGT. En el día de ayer habíamos adelantado que se iban a reunir al mediodía y que íbamos a conocer el informe de ese encuentro. Bueno, finalmente fue una conferencia de prensa a través de la cual Jorge Sola, titular de la CGT, criticó la reforma laboral en nombre de la Confederación General del Trabajo. Afirmó que varios son los puntos inconstitucionales y advirtió sobre 3 líneas que se van a llevar adelante en este momento. En primer lugar, hablar con cada legislador, con cada legisladora, con cada uno de los gobernadores para que no apoyen esta ley. En segundo lugar, judicializarla porque la consideran inconstitucional y porque muchos de los puntos, como decíamos, van en contra de leyes ya vigentes. Y en tercer lugar, la movilización ya convocada para el 18 de diciembre a las 15 horas en Plaza de Mayo. Lo escuchamos, si les parece, a Jorge Sola, el titular de la CGT, que decía esto en la tarde de ayer. Vamos a tener una estrategia con un plan de acción. Vamos a llevar nuestro reclamo y nuestra postura a cada legislador, a cada legisladora, a cada senador, a cada senadora, a cada gobernador, a cada gobernadora,
a cada diputada y a cada diputado. Le vamos a explicar el por qué no puede salir esta ley, el por qué hay tantos derechos que están vulnerados. Es más, ustedes mismos, con el propio Estatuto del Periodista, se lo están derogando, como tantas otras actividades, como lo de viajante, como lo de choferes particulares, como lo de enfermería. Cada uno de esos derechos individuales le vamos a reclamar que se traten y que se rechacen. Para eso vamos a hacer una estrategia de comunicación y de llegada a cada uno de estos legisladores. También tendremos en cuenta, porque muchos de los puntos que allí pretenden llevarse adelante son claramente inconstitucionales, van en contra de los principios protectorios del derecho del trabajo, van en contra de lo que nuestra Carta Magna manda, y eso va a significar una pelea judicial porque esto directamente será una inconstitucionalidad. También llevaremos adelante la propuesta en cada una de las delegaciones regionales del país, las 80 delegaciones regionales que esta CGT tiene a lo largo y a lo ancho de este país, con esa territorialidad que el movimiento obrero tiene, llevaremos para que en cada lugar expresen el rechazo y también para que en las capitales provinciales hablen con sus gobernadores, con sus diputados y con sus senadores para llevar el mismo mensaje que esta sede central de CGT viene adelante. Y por último, el próximo 18 de diciembre, a las 15 horas, a Plaza de Mayo, haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo a este proyecto de reforma laboral. Bueno, ahí entonces la confirmación de esta movilización, y nosotros que subestimamos a la CGT, loco, en la mañana de ayer, cuando Zuleika nos decía que allá estaban en paro general. Bueno, acá la CGT no convocó al paro. Bueno, pero decíamos una comparación. Dijimos esperemos a esta reunión. Dijimos claramente estás en Portugal. En Portugal porque acá no hay. No hay paro general. Pero lo que dijimos esperemos porque tiene que haber reunión y falta la confirmación de la CGT. Bueno, como vemos, digamos que la definición de la CGT fue dejar contento a los distintos sectores que estaban en pugna, ¿no? Aquellos sectores que decían hay que ir hacia una movilización, otros que decían hay que ir por una vía de debate y encuentro con cada uno de quienes van a tener que votar esta ley. Va a abordar todos los frentes al mismo tiempo, según indicó Jorge Sola en la tarde de ayer. Ahí vemos, ya está el flyer. Sí, en el Congreso Confederal que, bueno, obviamente hablaron los distintos representantes, hubo también alocuciones en este mismo sentido, no solamente la necesidad de movilizar, incluso algunos hablaron de la conformación de paro, que eso es algo que vamos a también empezar a dilucidar la semana que viene en base a si va a haber paro en la totalidad de los gremios que integran la Confederación General del Trabajo. Recordemos que una de las amenazas de la CGT, o una de las ideas que circulaba dentro de las medidas posibles de lucha, era, por ejemplo, activar un paro en Vaca Muerta como centro neurálgico de la producción, que sobre la cual el gobierno se apoya, bueno, a sobremanera, ¿no? Como para decir que hay ingresos y que llueve la producción en la Argentina. Entonces, bueno, por ejemplo, dar un golpe ahí sin un paro general. Bueno, esas son todavía... esa es una de las definiciones que no se cerró. Que todavía faltan en la y que ayer no se profundizó en ese sentido. Sí que algunas declaraciones de algunos miembros del Trumbiro, como Cristian Jerónimo, de secretario general del Vidrio, que dijo... yo no le tengo miedo a la palabra paro general, con lo cual deja, si se quiere, la pelota picando en ese sentido. Ya veremos qué es lo que pasa cuando se ratifiquen algunos anuncios, sobre todo el lunes de la semana que viene, que vamos a tener más declaraciones en este sentido. Bueno, y otro de los puntos que me olvidaba y lo decía recién Jorge Sola, tiene que ver con la derogación del Estatuto del Periodista, un estatuto creado por Juan Domingo Perón hace 80 años. Rechazamos la reforma laboral, defendemos el Estatuto del Periodista y todas las conquistas laborales pretenden hacernos retroceder 80 años y dejarnos sin ningún derecho, advirtieron desde la FAT PREN en conjunto con los distintos sindicatos que la componen, con un extenso comunicado que pueden ir a ver en la página del CIPREVA y de la FAT PREN, donde justamente advierten sobre esta reforma, esta búsqueda de derogación del Estatuto del Periodista, como así también de otros estatutos particulares. Recordemos que también lo que busca el gobierno con esta reforma laboral es que los trabajadores tengamos que discutir
por empresa Sí. y no por actividad o por sector, sino Y que cada cada vez- empresa tenga. Lo mismo con los sindicatos, buscan descentralizarlos para que, por ejemplo, cada empresa pueda tener un sindicato particular donde se negocien las condiciones laborales y no donde haya justamente sindicatos únicos o sindicatos. Sí, la fragmentación política Claro. y sobre todo al átomo particular de la persona, ¿sí? Esta situación de individualizarnos no solamente en nuestro carácter de trabajadores, o sea, de la disociación del concepto de trabajador en una unidad propia, en este mundo tan individualista también, que obviamente circula en la misma marcha que esta propuesta, Sí, que y eso- también desentramarnos de las propias dinámicas que por lo menos en la Argentina son tradicionales hace 80 años. Los sindicatos tienen sus estructuras vacacionales, sus lugares de recreación y de ocio, Sí, sus su salones para potencia. los festejos, más Con allá de su esto- capacidad de lucha, ¿no? Sí, con esta fragmentación que van a hacer, le van a quitar potencia a las jornadas de lucha, a la lucha. Bueno, en sí. otro de los puntos con esto que decíamos de la búsqueda de no solamente de financiar a los sindicatos, sino también atacar las medidas de fuerza, también sobre lo que vuelve este proyecto de reforma laboral es aquello que ya decía el DNU 70/2023 con respecto a las actividades esenciales. ¿Recuerdan que nosotros en la Argentina tenemos ciertas actividades esenciales, como por ejemplo un trabajador de una planta nuclear o un servicio de guardia en un hospital, donde a pesar de las medidas de fuerza tiene que haber un mínimo de funcionamiento, bueno, porque son justamente actividades, servicios esenciales. Sobre lo que vuelve esta reforma laboral que ya había sido planteado por este gobierno, es con que todas las actividades sean consideradas esenciales y tengamos que garantizar entre un 50 y un 75% de funcionamiento. Entonces, de golpe, hasta el periodismo se vuelve, por ejemplo, una actividad esencial, o un comerciante, ¿no? Que obviamente Sí, es eso no- importante que haya un kiosco abierto, Sí, ¿no? que- O un local de comida abierto, pero no es esencial para la existencia y No. para la continuidad de la vida. Entonces, esa discusión hace que justamente se debiliten las Sí. acciones de fuerza, porque siempre va a haber que garantizar un mínimo de funcionamiento. Sí, también este juego de palabras que usan, porque eso de esencial es una palabra bonita, pero Claro. en realidad lo que quieren hacer es esclavos. Algo que siempre lo No querían los hacer dejan con reclamar. algo que también vuelven ahora con la docencia, por ejemplo, Sí. ¿no? Esta búsqueda de decir, bueno, es un servicio esencial la docencia, entonces los trabajadores docentes no pueden hacer paros definitorios, digamos, paros Sí. del 100%. Vamos a tratar de meternos la semana que viene con alguno de estos temas, sobre todo la reforma educativa. Bueno, que está esa es quedando- otra de las proyectos, Porque nos sí. está quedando por fuera, no porque sea menor a esto, está claro que esto es un paquete que viene a golpear íntegramente a cómo entendemos al trabajo y sobre todo cómo se reproduce una cultura del trabajo en la Argentina con los derechos establecidos hace más de 80 años, con lo cual hay mucha cultura debajo del puente, por decirlo de alguna manera, mucha agua que circula y sobre todo eso ha dejado huellas, marcas en cómo concebimos al trabajo, en cómo nos relacionamos en el trabajo, y en el caso educativo hay algunos capítulos que son preocupantes, que es la eliminación del lugar, como hemos destacado aquí, incluso en el dossier de revistatrinchera.com, que habla de la educación, en la escuela como último reducto de la nación. Con lo cual, esto Sí. también pone en jaque cómo comprendemos al aprendizaje. Volviendo un poco a la reforma laboral y un punto que no quiero que me quede afuera, fíjense si no estará hecha por los grandes bufetes de abogados de las patronales y de los medios corporativos de comunicación, este proyecto de reforma laboral, que además es mucho más preciso y corregido de aquel que había querido pasar el gobierno a través de la ley bases, es decir, está muy afinado acá el lápiz de los grupos de abogados, es tan fino que la reforma laboral incluye la eliminación del título 5 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lo que hace es quitar recursos clave para el funcionamiento de proyectos de todo el país. Es decir, lo que hace esta eliminación es bloquear, finalizar con el financiamiento que tenían que dar a través de un impuesto los grandes medios masivos de comunicación, para con eso poder fomentar proyectos de producción de medios populares en toda la Argentina. ¿Recuerdan los famosos FOMECA, de los cuales acá hablamos un montón, que dijimos que el ENACOM se estaba robando
13.000 millones de dólares, de pesos, porque no estaba ejecutando ese dinero. Sí. Bueno, directamente con este proyecto de reforma laboral elimina ese título quinto que obligaba a las grandes empresas a tributar para justamente financiar este sistema. Obviamente también obtuvo el repudio de las federaciones de comunicación como Farco, como la red de medios digitales, porque es una herramienta de promoción de la cultura, una herramienta de promoción de los medios populares que también busca ser eliminada por este gobierno. Es decir, es una reforma laboral que impacta sobre múltiples sectores de la economía y de la población argentina, por no decir por todos menos los patrones, que impacta pero para bien. Pero bueno, la iremos, como decía Fran, la semana que viene ya iremos desandando no solo esta reforma laboral, sino también el resto de propuestas que entraron para el temario de las sesiones extraordinarias, que no solo incluyen el presupuesto 2026, sino que también esta reforma de la educación y además una reforma tributaria muy arriba para cerrar el año junto a este queridísimo gobierno nacional. Igual. La semana pasada les avisamos que íbamos a tener un fin de año complejo con el paquete de reformas que iba a mandar el gobierno en estas extraordinarias. Bueno, son estas, gente, y lamentablemente vamos a tener un año que no solamente ya viene muy golpeado en términos económicos, sino además con unas promesas que, por lo menos desde nuestra óptica, están lejos de recuperar la situación de los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, profundizar este desguace industrial y de trabajo formal que están teniendo en la Argentina. Que no se encargan de defenderlo, digo, al revés. Ellos están orgullosos de salir a decir que los trabajadores pueden trabajar 12 horas un día, 12 horas otro día, 4 uno y 4 el otro, como dijo la actual senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y que algunos se van a poder tomar el viernes, pero no todos, chicos, así dijo, no todos se van a poder tomar el viernes. Así que sépanlo. Yo me voy a tomar este mate. Sí. Mientras tanto, le damos pie a la comunidad de Male, porque además de todo esto, siguen pasando cosas en las provincias, siguen pasando cosas en particular en la provincia de Mendoza, gravísimas. Vamos a meternos ahí. La comunidad de Male. Sí, volvemos porque ayer hablábamos con Gustavo Figini, que es de Radio de Uspallata, y él comentaba, cuando le preguntábamos las acciones de lucha que venían, él no sabía decirlo porque todavía no se habían puesto de acuerdo en la Asamblea por el Agua que conforman los vecinos, ¿no? Bueno, también ayer se realizó una manifestación, salieron los vecinos de diferentes localidades, no solamente de Uspallata, salieron a reclamar por esto que se aprobó, este proyecto de la minería San Jorge, que se aprobó en las dos cámaras. Y bueno, finalmente terminó, no sé si decir terminó, porque reprimió la policía, salieron a cazar con palos y con balas de goma a los manifestantes que manifestaban pacíficamente y detuvieron a por lo menos 10 personas, son las que acá tenemos el nombre, que fueron y exigimos, además también desde acá, además de los vecinos, exigimos nosotros la inmediata liberación de Bautista Franco, Enzo Goyano, Emanuel Garbo, Enzo Puebla, Renzo Moyano, Santiago Algoberro, Máximo Astorga, Luis Pinti, Facundo Goyano y Sol Alex Díaz. Bueno, ellos están detenidos por esta manifestación y porque la policía de Alfredo Cornejo, como les mencionábamos, salieron a cazar. Ahí vemos videos de lo que fue la movilización de anoche. Esto, por lo que mencionan en redacción, fue frente a las instalaciones del medio de comunicación Canal 9, allá en Mendoza. Y bueno, las personas estaban haciendo uso de su legítimo derecho constitucional, que es el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, pero bueno, parece que, parece no, evidentemente la policía es el brazo armado de las grandes minerías, y también sabiendo la potencia que tienen los reclamos
del pueblo, ¿no? Y que ayer Gustavo Figini lo remarcaba esto, Sí. porque cuando le preguntábamos sobre las medidas que se podían llegar a tomar desde los sectores, bueno, en defensa del agua, o cuando repasábamos un poco la historia, ¿no?, de los embates contra este proyecto de la minera San Jorge, algo sobre lo que volvía permanentemente Gustavo era sobre la Las causas, criminalización, las causas judiciales y justamente el avance policial por sobre las manifestaciones, ¿no? Algo que lo remarcó a lo largo de toda la entrevista y bueno, y que la noche de ayer volvió a ser la noticia. Sí, no, y que a mí me parece muy, no sé si particular no es la palabra, pero este funcionamiento que tiene en cada provincia la línea de Patricia Bullrich. Es como que se La remarca habilitación, mucho, ¿no? La habilitación de esa forma de... Y cómo también se usa la justicia, porque si nos ponemos a pensar en el caso de los docentes de Misiones, en el caso de Petroquímica Río Tercero, en el caso, bueno, de no me acuerdo, Giuliani también, todo el tiempo las personas que se organizan, que manifiestan y demás, terminan con causas judiciales que, bueno, ya también lo mencionaban, no es un chiste tener una causa judicial, nadie quiere, y más por reclamar algo legítimo. El pueblo no quiere una megaminería en Mendoza, no quiere que se contamine el aire, no quiere que se destruyan los cerros, no quiere que escasee el agua. Entonces es un reclamo genuino, es un reclamo pacífico que se convierte en esta cacería que es lamentable, la verdad, en lo que están transformando nuestro país y también es para que los gobernadores y los legisladores se pongan un poco las pilas y que sepan que nos vamos a acordar de sus nombres, de sus caras y de sus apellidos, porque no se le puede dar la espalda al pueblo. Siempre va a haber un vuelto, me parece. Sí, las imágenes que veíamos, bueno, concretamente un marco de detención desaforado en lugares céntricos incluso de las distintas localidades donde se presentó las manifestaciones y como ven, gente cenando y entre medio los policías corriendo, que ya salieron a construir el relato de los heridos policiales, ¿no? Y hay distintas imágenes. Yo la verdad que no soy ningún perito, pero al ver una imagen de una rodilla pelada, lo que ve cualquiera, que incluso los que hemos jugado al fútbol, que comúnmente jugando al fútbol no se cae al piso a veces, son producto de estas detenciones, gente. Sí. Porque digo, se trata de construir una línea que va de la mano con lo que siempre hablamos, que es el relato policial, el relato de las agresiones por parte de los manifestantes y en el caso concreto vemos imágenes muy concretas de este funcionamiento, ¿no? Propio de las detenciones que se realizan y que va de la mano también, porque hoy más le decía esta situación de la doctrina Patricia Bullrich, sí, ¿no? Alejandra Montoliva, la actual ministra de Seguridad, perdón, que viene de Córdoba y que obviamente también profesa la misma línea, y que el otro día hizo la desagradable comparación en televisión de decir que ella no quería ni un Pablo Grillo ni tampoco los efectivos policiales agredidos por civiles. Me gustaría que identifique a alguno de los policías agredidos por civiles, porque la verdad que Pablo Grillo tenemos nombres, tenemos los Jonathan, tenemos un montón de historial personas con médico, nombre y con vida, con historia, y sobre todo que hoy le han cagado la vida. Así lisa y llanamente han modificado su vida para siempre, y la verdad que no tenemos los nombres de la cantidad de efectivos que ella dice que han corrido la misma o una agresión similar. En este caso, que Pablo, que Jonathan y que un montón de manifestantes que han sido agredidos en la cantidad de movilizaciones. Sí, bien. Esta es la información que tenemos. Obviamente 10 detenidos no es poco y esperemos que sean liberados pronto y que termine esta persecución por los reclamos de los vecinos que, como les decía, no quieren la megaminería. Recordamos los nombres y con esto finalizamos: Bautista Franco, Enzo Goyano, Emanuel Garbo, Enzo Puebla, Renzo Moyano, Santiago Algoberro, Máximo Astorga, Luis Pinti, Facundo Goyano y Sol Alex Díaz. Bien, bueno, este fue el repaso entonces de lo que pasó en la noche de ayer en Mendoza, para estar atentos y atentas. 8 minutos para las 10 de la mañana.
Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas.